para que veáis que sigue funcionando sin ningún problema. Aquí cada uno tiene su propia perspectiva. Pero ahora, si yo hago lo mismo con clientes, mira, 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 el cambio se ve reflejado en los dos clientes. Y esta es la diferencia. Hola, soy Santi y en este vídeo te voy a enseñar a hacer cosas tan guapas como la que has visto hace nada. ¿Estás preparado? Venga, vamos. Para poneros un poco en contexto, lo que vamos a hacer va a ser cambiar el tiempo en función del botón al que el jugador haga clic, ¿vale? Si le da al botón amarillo se hará de día y si le da al botón azul se hará de noche. Pero esto tiene un pequeño matiz, porque si esto lo hace desde esta pestaña de cliente, ese cambio de tiempo solo se va a ver reflejado en la perspectiva del jugador que haga clic. Por el otro lado, si el jugador hace clic desde la pestaña de clientes, ese cambio se verá reflejado en todos los jugadores que haya dentro de la partida. Espero que de esta forma entendáis un poco el concepto de enviar un evento desde el servidor a un cliente o a varios clientes. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser crear un script dentro de cada botón para detectar cuando hago clic. Cabe recalcar que dentro de cada botón he creado un click detector, ¿vale? Para poder detectar cuando un jugador hace clic en él. Vamos a crear el script dentro de, bueno, dentro del botón azul mejor para probar primero cuando se hace de noche. Pero antes de eso vamos a crear dentro de Replicate Storage un remote event al que vamos a llamar time event, que es el que nos va a servir para conectar el servidor y el cliente. ¿Y por qué lo hago en Replicate Storage? Esto es muy importante, porque Replicate Storage es un servicio de Roblox que se encarga de replicar, valga la redundancia, todos los recursos que metas, tanto en el cliente como en el servidor. Es por esto que es tan importante y que nos permite hacer la conexión de eventos entre cliente y servidor. Ahora que ya tenemos el evento creado en el Replicate Storage, podemos empezar a crear unas cuantas variables, ¿vale? Vamos a pillar el part haciendo un script parent de los de toda la vida y vamos a agarrar el click detector, ¿vale? Vamos a hacer un local click detector por aquí. Ahora necesitamos agarrar lo que es el evento desde el Replicate Storage. Para eso vamos a pillar lo que es el servicio Replicate Storage como tal y ahora vamos a agarrar lo que es el time event como tal, ¿vale? Vamos a hacer time event igual a Replicate Storage wait for child time event. Vale, pues ya tenemos todo y ahora lo que tenemos que hacer es detectar el clic del jugador. Así que para eso vamos a usar el click detector, mouse click, connect, function y dentro de esta función vamos a tirar como parámetro lo que es el jugador, ¿no? El jugador que hace clic. Esto viene determinado por la API de Roblox, ¿vale? Ese parámetro ya viene así pillado y lo podéis usar sin ningún problema. Ahora que el jugador hace clic dentro de lo que es el botón, lo que tenemos que hacer es mandar el evento desde el servidor hasta el cliente. Solo vamos a mandar ese evento a un cliente en concreto, que es el cliente del jugador, ¿vale? Por eso voy a hacer Fire Client en un principio. Luego vamos a usar otra función que hace lo de mandar solicitud a todos los clientes, ¿vale? Así que el primer parámetro que pasamos aquí es el jugador como tal. Y el segundo parámetro que voy a pasar va a ser el cambio de tiempo. Voy a hacer de noche colocando un número 1, que es pues el número que se usa para que se haga de noche. Y con esto estoy mandando desde el servidor al cliente del jugador la orden de que se tiene pues que hacer de noche. Para recibir esa orden desde el cliente te tienes que venir a Starter Player, a Starter Player Scripts y crear un local script. Como necesito recibir esa orden desde el evento, pues tendré que copiar estas dos variables y para recibirla hago time event con client event, conecto la función, hago function y aquí recibo la función del tiempo, ¿no? El 1 que he colocado aquí, lo recibo aquí, ¿vale? Cuando ya estoy en el cliente. Así que aquí simplemente tenemos que hacer game lighting clock time igual a time. Esta línea literalmente lo que hace es cambiar el tiempo del juego pues al tiempo que yo haya indicado a la hora de ejecutar la orden. Así que si ahora mismo lo ejecutamos tal cual como está, cuando yo le doy clic aquí se hace de noche, ¿vale? Se hace de noche. Ahora tenemos que hacer lo mismo pero cuando se haga de día. Para ello simplemente tendremos que venir a este botón de aquí y tendré que copiar, pues sinceramente el código no tiene mucho más. Simplemente es copiarlo, crear un script aquí, copio todo y lo único que cambio pues será el valor del tiempo, ¿vale? 14 creo que es de día, así que lo voy a dejar así. Y ahora pues ya podemos probar pues mucho mejor, ¿no? De noche, de día, de noche, de día. Entonces ahora si yo me meto y lo pruebo con dos jugadores, se verá de dos formas distintas. Bueno, pues ya estoy aquí con los dos jugadores y vamos a probar a ver si funciona lo que acabamos de hacer, ¿vale? Mira, si yo hago clic aquí, se hace de noche, pero solo en la perspectiva del jugador que ha hecho clic,
¿vale? Eso es súper importante. Y lo mismo si le coloco de día. Así que yo puedo dejar esto de noche, venir aquí por este lado y ejecutar lo mismo, pero solo se ve reflejado el evento y el clic en la perspectiva del jugador que está presionando el botón, ¿vale? Eso es súper importante. Ahora, lo que nos falta es venir aquí a la pestaña de clientes y ejecutar el código para que pase lo mismo, pero que se ejecute esa orden en todos los jugadores al mismo tiempo, en todos los clientes. Y dirás, bueno, ¿cómo se hace esto, Santi? Pues realmente es muy sencillo. Simplemente tenemos que copiar el código que hemos estado escribiendo en los otros botones. Vengo aquí, creo un script, copio el código y lo único que tengo que cambiar es el Fire Client. En vez de colocar Fire Client, coloco Fire All Clients. Pero claro, como ya no estoy especificando un cliente en concreto al que tengo que hacer la orden, ya no necesito pasar este player por parámetro y solo paso el tiempo como tal, ¿vale? Así que bueno, como esto va a funcionar, con todo vuestro permiso, voy a colocar también el código en este botón amarillo para hacer de día, ¿vale? Así que voy a cambiar el Fire Client por Fire All Clients, quitamos el player y en vez de 1 le colocamos 14. Así que ya está. Debería funcionar sin ningún problema y vamos a probarlo. Vamos a continuar probando un poquito lo del cliente para que veáis que sigue funcionando sin ningún problema. Aquí cada uno tiene su propia perspectiva y pues cuando haces clic en esta pestaña de cliente, el efecto se ve reflejado en la perspectiva de un jugador, solo del jugador que hace clic. Pero ahora, si yo hago lo mismo con clientes, ¡ojo! ¡Mira! Mira, 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 el cambio se ve reflejado en los dos clientes. Y esta es la diferencia. Cuando tú usas Fire All Clients, ese efecto, esa orden que estás enviando pues a lo que se dice el cliente, se envía a todos los clientes del juego, a todos los jugadores de la partida. Y por otro lado, si yo uso solo el Fire Client, tengo que indicar el cliente al que mando la orden, pero solo se ve reflejado el cambio en esa perspectiva en concreto. Y eso ha sido todo. Espero que os haya sido súper útil. Espero que haya sido fácil de entender. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, me lo podéis dejar en los comentarios. Cualquier tipo de sugerencia para otro vídeo, también me lo podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo y creéis de verdad que os ha sido lúdico y os ha sido útil, os agradecería que le dierais un like, que os suscribierais al canal para más contenido como este. Os dejaré el código también en el comentario fijado y en la descripción para quien se lo quiera descargar y trastear con él y probar absolutamente lo que queráis. Y nada, muchas gracias por estar aquí, por ver el vídeo. Yo soy Santi y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.